Eso. Bueno, buenas noches. Entonces, empezamos con la lectura hoy hacemos al contrario, empezamos con el texto de Lacan. Voy a compartir pantalla y más adelantico que Saldría pueda llegar, retomamos el texto de Freud, que de todas maneras ya nos falta muy poco. Son pocos los párrafos que nos quedan y haremos el enlace. Entonces voy a empezar con la presentación. Aquí. Bueno, hoy hemos dicho que vamos a trabajar, seguimos en el ciclo de la hipnosis y el psicoanálisis, del yo y el sujeto en Anfitrión de Molière y en el teatro chino. Lacan va a ser ahí una relación muy simpática y muy útil también, muy ilustrativa de lo que es la dimensión del yo en el teatro chino. Pero como ustedes saben, en las lecturas, en estas lecturas nos interesa mucho leer también no solo los contenidos que van presentando los autores, sino subrayar su enunciación. Entonces, para esta parte me encontré algo que planteaba Lacan en este seminario sobre el nivel de la enunciación, desde su propia enunciación. Mire lo que nos dice. Está en la página 372 y nos dice lo siguiente: lo que aquí les enseño son nociones fundamentales, alfabéticas. Es una rosa de los vientos, una tabla de orientación más que una cartografía completa de los problemas actuales del análisis. Esto supone que, munidos, proveídos de la susodicha tabla de orientación, intenten ustedes pasearse sobre el mapa por sus propios medios y sometan mi enseñanza a la prueba de una amplia lectura de la obra de Freud. Yo quería subrayar como esta frase, esto que él nos dice aquí, porque, claro, las lecturas parten de la base de que hay una lógica entre el último Lacan y el primero. Es decir, que hay un instante de ver en todo el trabajo que hacen tanto Freud como Lacan, instante de ver al principio, tiempo para comprender, y al final de la enseñanza hay un momento para concluir. ¿Sobre qué? Obviamente sobre el psicoanálisis y sobre lo que le van mostrando los tres registros: real, simbólico e imaginario. Entonces, y me parece que esta frase ratifica esta hipótesis de lectura que llevamos siguiendo la propia enunciación de Lacan. Entonces, él es consciente que esto que nos está enseñando ahora no es no abarca todos los problemas, sino que es los fundamentos. Mire, dice, son nociones fundamentales. El alfabeto, el ABC. Si no te sabes el ABC, pues es más difícil, no puedes aprender a leer ni escribir. Entonces es lo mismo. Me parece muy bonita la metáfora que utiliza, ¿cierto? Es el ABC, es alfabético, es el ABC, una rosa de los vientos también, una tabla de orientación. No se trata de una cartografía completa de los problemas actuales del análisis, ni de toda la complejidad que va a implicar, nada. Si tenemos estas bases claras, podemos avanzarlo hacia adelante. Bueno, entonces ya dice que provistos de esta tabla de orientación. Entonces, bueno, ¿cuál es esa tabla de orientación? Es justo la que va a plantear en ese seminario 2, que es el esquema L, que hemos empezado ya como a trabajar en esto de la distinción del yo y el sujeto. A mí me dio mucha risa qué tabla, ¿cierto? ¿Cuál es la tabla? Es el esquema L de la página, que él empieza a trabajar en la página 364-65. Es el esquema L de este seminario. Les decía que me dio, bueno, esta tabla, desde que les cuente que me dio risa, esta tabla, miren cómo lo nombra. Aquí en este seminario 2 nos habla de una tabla, ¿sí? O de un esquema también.
Pero en el 3 ya nos va a hablar de que se trata de una estructura, o sea, este esquema L lo va a mirar como una estructura a partir de la definición que nosotros habíamos extraído de ese seminario 3, que es la estructura, y que él decía que es un grupo de elementos que forman un conjunto covariante. Y bueno, tratamos hace unas clases antes de entender que era una covarianza. Y tal vez recuerdan que, bueno, yo fui a buscar cómo eran variables, eran 2 variables, incluso les mostré este cuadro. Y después, más adelante, yo dije, pero claro, ya sé cuál es la covarianza. La covarianza la vemos efectivamente en el esquema L. Esto es exactico, esta es la covarianza. ¿Por qué? Porque es un conjunto de elementos donde están en relación 2 a 2, tal cual como en esta de matemáticas, ¿cierto? De los vectores, hay 2 vectores cuyo el movimiento de 2 de los vectores internos va a afectar los otros 2, y es lo mismo que ocurre con el esquema L. Aquí lo traje, esto no me deja ver aquí, ahí sí. Entonces, este esquema L está tomado pues de la página que les digo, 365 del seminario 2. Fijemos, aquí ya está con los colores que hemos convenido de acuerdo con el nuevo Romeo. En rojo lo simbólico, el registro de lo simbólico, en verde todo lo que implica, está en la relación imaginaria, y en azul lo que tiene que ver con lo real. Entonces, sí, es esta relación imaginaria, por ejemplo, que va del yo que es representado por el A minúscula, en relación con el otro semejante, que él va a llamar A', A'2, A'3, ¿cierto? O sea, aquí hay una cantidad de otros semejantes que están en relación con el yo del sujeto. Y esto siempre está en esta relación, digamos así, dual, en espejo, va a estar determinada por la variación que haya de los otros 2 elementos, que son los elementos que son los del lenguaje. Entonces él va a hablar que este es el plano de lo imaginario, el plano de la relación imaginaria, el que va de a prima, de A minúscula a A prima, mientras que este es el de lo simbólico, que es del orden de lo inconsciente y que implica un muro del lenguaje, porque hay una parte que el sujeto habla, percibe lo que dice, pero no sabe realmente lo que dice, porque hay una parte que se le escapa y que es la dimensión de lo inconsciente, lo que ustedes ven aquí en rojo. Miren, aquí es donde entra esta línea que va a ser intersección con la diagonal que va del sujeto, S mayúscula, al gran otro. Este gran otro, aquí Lacan lo va a definir como el verdadero sujeto. Es la dimensión del verdadero sujeto y nos va a decir que hay un gran otro, que hay varios gran otros, gran otro A1, A2, A3, y que el sujeto que no sabe lo que dice, después de un trabajo analítico o de ciertas cosas que se lo permiten, puede encontrar encontrar al otro sujeto, es decir, al verdadero. Este es un sujeto que, digámoslo así, no es el auténtico, ¿sí? ¿Por qué? Porque este sujeto habla, no sabe lo que dice, pero y no sabe lo que dice porque además está capturado, está hipnotizado, hay que utilizar aquí el término, viene a colación, está hipnotizado justamente por las imágenes que hay él se ve, dice Lacan, él se ve en su yo, y este yo está en relación con el otro semejante, en una relación de espejo, ¿cierto? En una relación imaginaria. Entonces, esa es la tabla de salvación que nos da. Esto es lo que nos va, mejor dicho, cuando él explica el esquema L,
está dando las bases para que más adelante podamos leer Anfitrión. Él va a leer Anfitrión a partir de este esquema L. Entonces, lo vamos a ir como manejando en las dos vías. Recuerden que si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir. Ay, pasa que no me va a dar. Listo. En ese sentido, bueno, estaba pendiente de la lectura de Freud porque les cuento que en el párrafo que vamos a leer hoy, en el párrafo 13, Freud trae una expresión muy bella que habla de las rosadas sugestiones y que se contraponen a la amarga realidad. Y esas rosadas sugestiones son las que van a circular, van a estar siempre en esta dimensión imaginaria. Y esa frase me hizo acordar de una pequeña obra de teatro de Lope de Rueda que se llama La Tierra de Jauja. Entonces, bueno, me fui a mirar y a leer esta obra, es muy breve, a leerla a la luz del esquema Eli. Lo hemos estado anunciando en el Voz a Voz, así que los invitamos a que si quieren ver y profundizar ahí, es un videito como de 23 minutos donde se presenta el análisis del yo, que este es el yo, el sujeto y el objeto. Miren aquí, estos son los tres personajes de la Tierra de Jauja. Este es el sujeto que es engañado por estos dos ladrones. Estos son dos ladrones. Entonces, mire que son hasta semejantes en la pañoleta, ¿cierto? Estos dos constituyen la relación especular. Son el yo de este sujeto. Una de las cosas que asombra con el yo es cómo es doble y no se confunde con el sujeto. Miren que no se confunde. Y obviamente el objeto, el sujeto está siempre en relación con un objeto. Cuando yo hablo del sujeto, su correlato es el objeto, ¿sí? Aquí está el objeto imaginario, que es el yo, que es doble, ¿sí? Y el objeto real, que es esto que él lleva, un objeto que todavía él no sabe el valor que tiene. Entonces, no sabe lo que dice, y fuera de eso no sabe el valor del objeto que lleva en las manos. Entonces todo lo que ocurre en la obra le permite a él, ahí sí, a este personaje, le va a permitir, después de haber sido hipnotizado por los dos ladrones, este se llama Oncijera, este es el ladrón Oncijera y este es el otro ladrón que se llama Panarizo, y el sujeto se llama Mendrugo. Este sujeto va finalmente a encontrarse, va a encontrar el verdadero sujeto y esto le va a permitir además constituir el objeto. Ya deja de ser un objeto real para estar constituido. Aquí tengo, no me voy a detener en esto, simplemente es invitarlos para que si les da curiosidad puedan ver ese ejercicio. Miren, Mendrugo está en el lugar del sujeto, es el sujeto que no sabe lo que dice y que después de estar engañado, hipnotizado por las rosadas sugestiones de Oncijera y Panarizo, logra encontrar al verdadero Mendrugo. Es muy bello ese final. Ya él se encuentra eso que era realmente él, ¿sí? El objeto es la cazuela, es una cazuela de comida pues muy apetitosa. Bueno, continúo. Esto, porque voy a insistir un poco en esto? Porque Lacan insiste y va a insistir muchísimo aún en el seminario 8 y en el 10, cuando va a hablar de las orientaciones clínicas, nos dice, si usted, lo primero que usted tiene que saber cuando está frente a un analizante es dónde están sus otros, su yo, y dónde está el semejante, dónde están, quiénes son en las coordenadas, en las relaciones imaginarias del sujeto, quién ocupa el lugar de A y de A', porque usted como analista no puede ocupar esos lugares, ¿cierto? Pero sí
permitir al sujeto analizar a las personas que él pone en este lugar. También darle siempre su lugar de sujeto. Ya hemos dicho que a veces el analista se releva con el sujeto cuando hace las preguntas, pero siempre, siempre el analista se cuida de no estar en la dimensión imaginaria. Siempre va a estar a tratar de situar el trabajo en el orden del sujeto y del otro, del gran otro, como el verdadero sujeto. Eso es importante también, insisto en esto de el gran otro, que se define de tantas formas. Entonces Lacan nos va poco a poco dando diferentes matices y aspectos de ese gran otro. Aquí estamos en ese registro. Entonces sería muy rico, de pronto vamos a ver si hacemos algunos talleres para ayudarnos a entrenarnos en este análisis, en este ABC del psicoanálisis, diría yo. Bueno, para continuar con el propósito de anfitrión, entonces, que les decía que buscamos la enunciación de Lacan para saber, bueno, para qué nos está llevando a leer Anfitrión, cómo llega Anfitrión al seminario. Entonces, extraje un poco de la secuencia de la enunciación de Lacan a ese respecto. Entonces, el título del seminario es el yo, moi en francés, moi, en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. Dos cosas muy diferentes. Una cosa es lo que Freud dejó y otra cosa es lo que en la técnica los psicoanalistas de la época de Lacan, de la IPA, los postfreudianos, leían de ese yo. Respecto al esquema L, el esquema L va a aparecer en estos tres, pues seguramente que muchas en otras ocasiones más, pero yo señalo, la primera vez que aparece es en la página 168, dentro de los diferentes esquemas que él va, a través de los diferentes esquemas que él va a proponer a partir del esquema que Freud hace del aparato psíquico. Pues ahí aparece, pero sin mayor explicación. Es en este capítulo 19 que lo explico un poco más en detalle en este video de la Tierra de Jauja, donde va a presentarlo por primera vez, a explicar cada una de sus partes y a enseñarnos cómo funciona, ¿cierto? Cómo leerlo. Y finalmente, en este capítulo 20 es donde va a decir que este esquema L pues, es una tabla, lo que les leí ahorita, para orientarse en el mapa de los problemas del análisis. Este esquema L es el que le va a servir para leer Anfitrión. Pero entonces veamos la historia de Anfitrión, cómo llega, el propósito que llega entonces. En el capítulo 18, sobre el sujeto y el yo, porque siempre va a estar lo que va a diferenciar a Lacan de los postfreudianos es justamente que él va a incluir el sujeto. Los postfreudianos no lo tenían en cuenta. Como ustedes saben, para ellos simplemente el análisis era una relación dual, ¿cierto? Entre el analista y el analizante, y ya analizado además, que no le decían analizante, sino que Lacan va a darnos, a mostrarnos esa otra dimensión que es la del sujeto. Entonces nos la mostró lo que a nosotros nos interesa, siguiendo la relación con la hipnosis, con el caso del señor Valdemar, donde ustedes recuerdan, este señor que está hipnotizado en el momento de morir y la hipnosis detiene la muerte, pero lo que nos muestra ahí Lacan es la función que lo sostiene con vida y que es la función de la palabra, ¿sí? La hipnosis queda casi que en un segundo lugar. Entonces nos va a contrastar literariamente, nos va a hablar de la hipnosis literariamente en términos, con el caso de Poe, ahí subraya el nivel del sujeto y de la palabra, y luego con Anfitrión ya va a entrar de lleno en el yo. Entonces él siempre está contrastando el yo y el sujeto durante este seminario a través de muchísimas, de muchas formas, ¿cierto? De muchas explicaciones. En el capítulo 20, entonces, va a continuar en el análisis objetivado y nos va a decir que el propósito de
leer anfitrión es respecto a la clínica postfreudiana. Lo que les decía, va a coger un caso de los postfreudianos, asombrosa la lectura que hace este psicoanalista, y Lacan va a mostrar cómo en ese análisis está leyendo algo en el orden del yo que Freud jamás había planteado y que implica excluir al sujeto. Ese es como el propósito. Y finalmente, en el capítulo 21, que es donde vamos hoy, ya nos va a hablar, esto también ya lo habíamos hablado, que el propósito de incluir a anfitrión es resaltar a socia, que es el socio, ¿sí? A y A' son los socios. Y de ahí viene la palabra, de socia viene la palabra socio, que son los dobles, pues los semejantes, y el propósito está dado respecto al seminario 1, mientras que en el seminario 1 quería presentar el yo en relación con lo simbólico, en el 2, perdón, en este, ¿cierto? Nos quiere presentar el yo en relación con lo simbólico, para eso le sirve el esquema L. En el 1 nos va a presentar ese mismo yo, pero respecto a la transferencia. Es eso como para que tengamos en cuenta para dónde vamos y qué está utilizando Lacan de anfitrión. Bueno, después de que él hace, fíjense que todos estos son capítulos anteriores al que estamos leyendo, que es el de Socia, es el que nos interesa, ¿sí? Y ya cuando llegamos al de Socia, ustedes recuerdan que nos devolvimos para tratar de establecer cuáles eran esas verdades primeras que Lacan quería establecer para abordar anfitrión, ¿sí? Se las recuerdo rápidamente, ¿cierto? Que en toda relación, como en toda relación, también en la relación amorosa, también la relación amorosa implica considerar los tres registros: el simbólico, el imaginario y el real. El registro simbólico es el del pacto, de la palabra. Fíjense nuevamente también ese matiz, esa definición que da de lo simbólico. Va a dar muchas definiciones de lo simbólico, pero esta me parece que es fundadora. Miren que es de los elementos fundamentales, es como para no olvidar. Usted puede hablar de lo simbólico de muchas formas, pero no se le olvide nunca que se trata del pacto que se establece entre un sujeto y otro. Ahí lo que está en juego es la palabra. Mientras que en el registro imaginario es el de los ideales, de las rivalidades con el semejante. Y el real de lo que es más difícil de aceptar, ¿cierto? El de lo que es con todas las fallas y dificultades. La segunda verdad: siempre hay conflicto entre ese registro simbólico de la pareja y el imaginario, cuando el hombre no se encarna en el Dios o el Dios en el hombre, pues el registro simbólico trasciende a cada uno de los integrantes de la pareja, ¿cierto? Es más allá, y no se trata de una concepción religiosa del asunto, sino de ver en la palabra la dimensión en el Dios, la dimensión de la palabra. Así pues, ya lo sabemos, las relaciones de la pareja no son duales, siempre son triples, pues implican un tercero, un Dios, la palabra. Y finalmente nos dice que esto me parece que lo pasamos muy rápido en la ocasión pasada, quería subrayarlo: para que la pareja se mantenga en el plano humano, eso me parece muy bello, es preciso que haya ahí un Dios, es decir, el registro de la palabra. Es ese registro el que puede humanizar las relaciones de las parejas. Y cuando uno ve toda la cadena de noticias sobre feminicidio, sobre violencia contra las mujeres o de la violencia entre las parejas, porque las mujeres también son supremamente agresivas, no podemos idealizarlas. O sea, esto es, miren lo que hablamos de la rivalidad eterna entre hombres y mujeres. Siempre va a estar esa posibilidad de la agresividad, de lo inhumano. Y aquí, para que se mantenga en el plano humano, es necesario que entre a jugar el registro de la palabra. Bueno, estos son nuevamente contrastando en la pareja el nivel del sujeto y el nivel del yo, ¿cierto? Del sujeto en la pareja está el pacto que marca lo simbólico,
y por eso nos llevó por la historia del matrimonio, un pacto que fue primero un matrimonio sagrado, lo vimos con la faraona en la ocasión pasada, el matrimonio de los nobles, el concubinato romano, que es un contrato libre de consentimiento de las partes, mientras que el matrimonio de los nobles es un contrato sin consentimiento de las partes. Y les cuento otra cosa que me llama la atención. En estos estaba escuchando también otro video sobre la historia de las mujeres en Egipto y decía el antropólogo que están pues todavía siguen excavando en las pirámides y en toda esta parte de Egipto, en todos los templos, y decía que había intercambios, no solo entre las mujeres, como lo vimos, ¿cierto? Como lo muestra Levi-Strauss en las tribus, ¿cierto? Con los indígenas, o como lo vimos con los reyes, ¿cierto? Son contratos de intercambios. Se intercambiaban en Egipto las mujeres, y miren qué belleza esto, y las cartas, de igual manera que se intercambiaban también los carpinteros, los constructores, los trabajadores, o sea, había intercambio de todo. O sea, esto sería casi que impensable, ¿cierto? Para nosotros ahora, pero nos muestra esa dimensión básica, simbólica de lo que son esos intercambios. Y que dijimos que entre todos el más importante es el de la palabra. O sea, no hay nada que para un ser humano valga tanto como su propia palabra. Bueno, entonces esto pues en relación con los contratos simbólicos que son básicamente efecto de un intercambio, se cifran en un intercambio. Eh, que ya lo que cambia es si son consentidos o no por los sujetos que entran en juego. Pues ya vimos pues que no, y que con el concubinato romano empieza el consentimiento libre de las partes. Luego en el matrimonio moderno este pacto de consentimiento mutuo se da a partir de la religión, que confiere predominio al alma individual. Y realmente nos dice Lacan que hay cierto desgaste de la significación del matrimonio a partir del momento en que la mujer se libera y tiene como tal derecho a poseer, pasando a ser un individuo en la sociedad. Entonces esto es como la historia de los pactos, mientras que la historia del yo en la pareja, cifrada en las identificaciones y las rivalidades, se refiere a la historia de las relaciones conyugales y nos presentó tres: la del amo y el esclavo, las de las rivalidades siempre eternas, ¿cierto? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene más? ¿Quién menos? Bueno, todo lo típico de una rivalidad infantil y de imaginar. Y la de la relación madre-hijo, que es incluida por la lectura que hacen los postfreudianos del trabajo de Freud. Pero entonces yo me quedé pensando y dije, pero ya no estamos en la época de los postfreudianos, o sea, a nosotros nos tocó Lacan. Entonces ya nosotros podemos decir que el trabajo analítico va a implicar la lectura que Lacan hace de Freud y lo que avanza a partir de ahí, incluyendo este tercer elemento a tener en cuenta en el análisis, el Dios o la palabra, es decir, el registro del sujeto y el deseo, nos tiene que dar también un avance, no sé si avance, pero sí otra posibilidad de estas relaciones conyugales, ya no marcadas por el conflicto entre lo imaginario y lo simbólico, sino cuando entre ese conflicto puede surgir la dimensión de la palabra, ya obviamente vía el análisis. Bueno, entonces quería plantearlo ahí, porque ya después de Lacan es otro el asunto. Ahora, que siempre van a coexistir, la cuestión de estas historias que coexisten son lógicas, no son excluyentes, no hay progreso, no es que ya pasó, no, concubinato hay todavía, ¿cierto? Entonces son intercambios simbólicos, los hay todavía en India, lo decíamos la vez pasada. Entonces no podemos hablar de un para todo el mundo, ¿cierto? Siempre en el caso por caso. Bueno,
bueno, nuestra conclusión en lo que vamos tratando de leer también, dijimos que entonces la pareja humana, considerada sus tres registros, simbólico, imaginario y real, es una estructura. Mira que ya es otra perspectiva, es decir, como estructura es lo real mismo, porque implica una topología y un nudo Borromeo. Todo esto fue extraído de las definiciones que vimos de estructura, ¿sí? En la clase del 8 de septiembre, si no estoy mal. Ahora, ¿por qué entonces la pareja puede ser considerada como una estructura? Porque es un conjunto de elementos de la misma naturaleza, pero de valor diferente, que entran en relación. Y ya lo tenemos más fino con Lacan, es un conjunto que debemos suponer además covariante. Covariante entre el campo de lo simbólico, el campo de lo imaginario y obviamente con el agujero en el centro que va a implicar lo real. El objeto de la rivalidad que luego va a ser, se va a constituir como objeto del deseo, como objeto del goce, etc. Bueno, listo, pasemos entonces a anfitrión. Ahora sí vamos a leer. Hay dos versiones de anfitrión, ¿cierto? Que ya lo habíamos planteado. El primero la obra que más, la que primero surge es de la comedia latina, la escribe Plauto en 5 actos. Plauto vive entre el 190 y el 185 a.C. Y luego, muchos años después, en 1668, Molière hace otra versión que está en 3 actos. Hay una diferencia entre los dos. En la de Plauto hay un prólogo eh, que es entre Mercurio, el hijo de Júpiter, y el público. Mientras que aquí Molière va a hacer un diálogo entre Mercurio y la noche. Bueno, vamos con un poquito sobre el argumento de la obra. En el argumento de la obra tenemos entonces, el sujeto. ¿Sí? El sujeto está en el registro del mito, de la tragedia, y lo constituyen la pareja anfitrión, almena. Anfitrión es un general que va a la guerra, está justamente en una guerra frente a los teleboas, y almena, pues son mujeres, están recién casados, están enamorados, bueno. eh, Él va a la guerra y la idea es que regresa después de la batalla a estar con Almena. Pero antes de que la batalla termine, eh, Anfitrión, Mercurio, perdón, Júpiter, que está enamorado de Almena, toma la figura, toma la figura de Anfitrión y pasa la noche con Almena. Almena está convencida de que es su esposo, que es Anfitrión. Por eso decimos que este Júpiter en la figura de Anfitrión es el A' de Anfitrión. Entonces, Anfitrión es el sujeto que habla, que no sabe lo que dice, que se ve en su propio yo, pero que está en relación con un semejante, con un otro semejante, que en este caso es Júpiter. Bueno, todo eso es como, yo los invito a que cojan papel y lápiz y traten de organizarlo, ¿cierto? De utilizar la tabla que nos da Lacan. De pronto en la próxima lo ponemos en común. Bueno, y del lado del yo tenemos otra pareja, ¿cierto? Tenemos especialmente a Socia. Socia, miren que en términos incluso del género teatral, anfitrión es del lado de la tragedia, del mito, la dimensión del sujeto, mientras que el yo está en el orden de la comedia y está representado por Socia y su mujer que es Cleantis. Entonces lo mismo, eh, Júpiter va a llevar a Mercurio, ¿sí? Su hijo, para que tome la figura de Socia y cuide la casa, mientras que haga guardia en la casa para que no vaya a llegar el verdadero Socia, ¿sí? A interrumpir la noche que Júpiter está pasando con Almena. En ese sentido, entonces,
Socia es el yo y su semejante es el A'. Cleantis, la mujer de Socia, va a ser el otro semejante de Almena. Fíjense que se va a dar pues como dos parejas y la relación va a ser siempre, tenemos que mirar en qué momento la relación deja de ser imaginaria para pasar a la dimensión subjetiva, ¿sí? a la dimensión simbólica. Eso es lo que va a tratar de mostrarnos Lacan y lo que yo trato pues como de transmitirles. Bueno. Bueno, este es un fragmento de lo que dice Lacan. Es un hecho que fue Plauto quien introdujo a Socia. Los mitos griegos no son yoicos, yo creo que esto también ya lo habíamos leído, pero los yo existen. Y hay un sitio donde los yo tienen naturalmente la palabra, que es en la comedia. La suerte del yo, por su naturaleza, es hallar siempre su reflejo ante sí. Me gusta, o sea, quise entrar y proponer el video de la tierra de Jauja, porque ahí vemos claro que el yo halla su reflejo ante sí, o sea, el ladrón Oncigera tiene ante sí su reflejo, que es Panarizo, otro ladrón. Es muy divertido la manera como ellos se interrelacionan, cómo se entienden, pero todo está en el orden imaginario. O sea, el hecho de que hablen implica que sea simbólico. No es porque se habla que uno está en lo simbólico, es otra cosa. Mientras que el sujeto está por fuera de ese reflejo, está capturado por ese reflejo, pero no se confunde con él. Bueno, pues, eh, listo. Bueno, el argumento ya se los comenté. Esto es porque ya vamos a leer el texto de Lacan. Entonces, para que tengamos como imágenes, ahí, hablando de imagen, de imaginario, imágenes de lo que vamos leyendo. Entonces, este es Socia, que ya la guerra se acabó. Entonces Anfitrión lo manda para que le avise a Almena que ya está de regreso, ¿no? Dicho, como la que vaya preparando el terreno. Entonces él llega, esta es la casa, ¿sí? Se supone que es la casa de Anfitrión, de Almena, de Socia y de su esposa, y va con una lámpara, ¿sí? Que ahora esta es eléctrica, esta es una versión moderna, pero en la época en la que escribe Plauto es simplemente una lámpara pues de fuego, una lámpara de esas épocas. Listo. Ahí entonces está llegando, todo contento, llegó a mi casa, ¿qué le voy a decir a Almena? ¿Cómo le voy a decir que se ganó en la guerra y que ya viene Anfitrión? Pues, sin saber que su casa está ocupada y que ella está con el que ella cree que es Anfitrión. Este es el momento en que llega a la puerta y se encuentra con él mismo. Se encuentra, que es lo que iba a decir Lacan, se encuentra con él mismo, ¿sí? Entonces este es A, el yo, y este es el A', su reflejo. Socia el verdadero, y a la derecha, Mercurio, el semejante. Aquí también en otro momento de discusión es un diálogo muy cómico, muy singular entre ellos. Lacan todo el tiempo va a estar planteando la dimensión va a estar planteando las dos obras. Él va a decir, esto lo dice Plauto, esto lo dice Molière, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy interesante ver qué rescata de Molière y qué rescata de Plauto. Hola, Satria, veo que ya llegaste, ok, muy bien. Sí, Bueno, entonces, sí, cambié el orden, está bien, ¿cierto? muy bien, sí. Listo, bueno. Entonces voy a presentar pantalla para que empecemos a leer ya por fin, ahora sí, lo que dice Lacan de Socia. Dice, miren aquí donde habíamos quedado, les he recordado algunas verdades primeras. Yo espero que queden un poco claras.
Ahora veremos lo que pasa en Plauto y en Molière. Les digo, él coge las dos cosas. Y empieza, bueno, lo que ya les leí ahorita, es un hecho que Plauto fue quien introdujo a Socia. Los mitos griegos no son yoicos, son subjetivos, se trata del sujeto, lo vimos igualito con el señor Valdemar, ahí se trata del sujeto. Pero los yo existen y hay un sitio donde los yo tienen naturalmente la palabra, que es la comedia. Es un poeta cómico quien introduce esta novedad esencial, inseparable en lo sucesivo del mito de Anfitrión, Socia. O sea, el mito está antes que la escritura de la comedia, es un mito que venía, como todos los mitos griegos, de boca en boca, de tradición oral, pero ya es Plauto el que se sienta y organiza la comedia. En el paréntesis, lo que nos dice Lacan es que no confundimos lo cómico, no significa que sea un poeta gracioso. Pienso que algunos de ustedes han reflexionado ya sobre este punto, ¿cierto? Aunque nos haga reír, no necesariamente lo cómico es gracioso. Es el hecho de que, miren aquí, es una definición de comedia bien importante, es la llegada del yo a la comedia, ¿sí? Que antes no lo había, ¿cierto? O al mito, en relación con el mito. Socia es el yo, clarito. Y el mito les muestra cómo se comporta este pequeño yo de buen tipo en la vida cotidiana, cuál es su parte en el banquete de los dioses, ya que siempre está un poco cercenado de su propio goce, siempre algo se le corta. Vuelvo a leerlo ya con la enunciación, dice. Socia es el yo y el mito les muestra cómo se comporta este pequeño yo de buen tipo, como ustedes y yo mismo, en la vida cotidiana. ¿Cuál es su parte en el banquete de los dioses? Una parte muy singular, ya que siempre está un poco cercenado de su propio goce. Lo vamos a ver con él en algunos fragmentos. Y continúa. En el fondo de todo esto hay un aspecto irresistiblemente cómico que alimentó sin cesar al teatro. A fin de cuentas, siempre se trata de mí, de ti y del otro. Vuelve a insistir, por todos los lados, son tres. No, cuando está usted conversando en un diálogo con una persona, no son dos, siempre son al menos tres. Pues bien, ¿cómo se comporta el yo en cuestión? La primera vez que surge a nivel de este drama se encuentra consigo mismo, en la puerta, bajo la forma de aquello que para la eternidad pasó a ser socia del otro yo. ¿Recuerdan la imagen, la segunda imagen que les mostré, cierto? Esa puerta que está ahí como toda rota. Es eso. La primera vez que surge a nivel de este drama se encuentra consigo mismo en la puerta bajo la forma de aquello que para la eternidad pasó a ser socia, el otro yo. Les haré un poco de lectura, pues esto tiene que entrar por los oídos. La primera vez que el yo aparece, se encuentra con yo. Yo, ¿quién? Yo, que te pongo de patitas en la calle. Es Mercurio pone de patitas en la calle, asocia, que es el yo. De eso se trata y es lo que da a la comedia de Anfitrión su carácter verdaderamente ejemplar. Basta con picotear aquí y allí o con examinar el estilo mismo y el lenguaje para percatarse de que quienes introdujeron este personaje fundamental sabían de qué se trataba. En Plauto, donde el personaje sube a escena por primera vez, la cosa se presenta bajo la forma de un diálogo en la noche, del cual podrán apreciar en el texto su carácter cautivante y con un empleo del término que exige las comillas simbólico, simbólico. Mire otro empleo del término simbólico. Es que con Lacan tiene que ir uno con pinzas, despacio, ¿sí? Entonces, valga la aclaración, se los voy a sugerir más adelante, pero en la página de lecturas fundamentales de psicoanálisis, nosotros tenemos la grabación de ese fragmento por dos integrantes de lo que fue el Club de Lecturas Psicoanalíticas en
en Cartagena. Entonces les vamos a dar el link para que ustedes vean ese diálogo. Ahí no son tan parecidos como los de la foto, pero sí se nota que está Mercurio y su otro yo socia. Bueno, pero antes de continuar, alguien levantó la mano. Sí, Sí, hola, Ana Victoria. Buenas Diana. noches. Soy Diana, sí. Sí, Diana, ¿cómo es? Disculpe por interrumpirla. No, no, súper bien. Este, Cuéntenos, sí. sí, mire, antes de proseguir, sí me parece, leí, no llegué hasta el final, llegué casi que hasta la mitad de la novela, por así decirlo, de la comedia. Sí. Sí. Y tengo una pregunta, por ahorita que estamos leyendo un poquito el seminario, porque Lacan habla acerca del yo, ¿no? Socias del yo, y hay un fragmento bastante cómico cuando Socia habla con anfitrión, casi a dar cuenta de qué pasó con el mensaje que no llegó. Entonces, anfitrión dice, bueno, yo seré un amo demasiado benevolente que tengo que escuchar estas sandeces, por así decirlo, ¿no? Entonces él dice, no, soy yo y yo mismo, que él no se logra como que explicar. Mi pregunta va, porque casi que a palos, como Lacan dice, se me perdió la parte de que lo echó patitas de la calle, casi que a palos, Mercurio se apropió de Socia, por así decirlo, ¿no? Tanto es así que le dijo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer mientras tú eres yo? Y le dijo, bueno, casi que vete a dormir o verás que tú qué haces, ¿no? Entonces mi pregunta es, porque yo lo estaba comprendiendo mientras leía, es que Mercurio es casi que este super yo, porque si hablamos de un doble, trato de, ahorita que usted introduce lo del esquema L, ¿no? Y que esa es la introducción. Pero en lo que yo leí aparte, desde mi lectura personal, es que no sé qué tanto, hablando, pensando en estas analogías de la comedia, qué tanto Mercurio puede ser este super yo. Y también me ponía a pensar en esos dioses, cómo llegaron a timar a los mortales, ¿sí? Porque Júpiter tampoco se queda atrás. Porque hace ahí un conflicto entre anfitrión, ya cuando va realmente anfitrión con su esposa, llega y crea un conflicto también. Entonces viene como que a arremecer todo esto, estos dioses, a crear conflictos más bien entre el amo y su esposa, entre sus posesiones puede ser. El anfitrión, el amo con su esposa, que es esta señora, no recuerdo el nombre. Almena. Ya, y con su servidor, por así decirlo, que es Socia, ¿no? Entonces, por ahí van más o menos las inquietudes que tengo leyendo ahorita que usted trae esto. ¿En qué queda? Me hago la pregunta de Socia, ¿qué yo queda, no? Realmente. Eso. Exacto, exacto. Y es un poco lo que está tratando de situar Lacan, ¿cierto? ¿Cuál es la función del yo? No solamente en la vida de los seres humanos, sino también en el trabajo analítico, ¿sí? Porque el yo está, pero en general, pues, en general, cuando el yo se constituye, pues está, por eso el yo existe. La cuestión es qué relación tiene con el sujeto, ¿sí? Y parece que esta obra, por lo que voy entendiendo, es una metáfora realmente, o sea, es un símbolo de lo que ocurre en los seres humanos, en la manera como en los seres humanos se relaciona el sujeto con su yo, donde siempre habrá un conflicto, ¿sí? Y este conflicto puede ser resuelto o a favor del yo o a favor del sujeto, pero con el análisis se encuentra una solución diferente. Estos dioses representan la palabra. No son seres superiores, no son como los dioses, como pensamos el Dios todopoderoso, sino que al contrario, los dioses griegos
siempre son, o latinos, siempre son metáforas de la condición humana, ¿cierto? Incluso en alguna parte escuché muy bonito que era la manera como los griegos hablaban del inconsciente. ¿Sí? Es todos estos dioses. Entonces, por eso cuando Lacan dice aquí, en Plauto, donde el personaje sube a escena por primera vez, porque antes nunca había estado un socio en escena, la cosa se presenta bajo la forma de un diálogo en la noche, del cual podrán apreciar en el texto su carácter cautivante y simbólico, su carácter cautivante y simbólico, es decir, que representa algo, es un símbolo de lo que realmente nos ocurre a nosotros cuando estamos en una relación imaginaria con otro, ¿sí? Que no es fácil o sea, uno dice, bueno, las identificaciones, fulanito se identifica con tal. Para mí lo novedoso, porque estoy también leyendo con ustedes, aprendiendo con ustedes, lo novedoso ha sido darme cuenta de ese carácter doble del yo. Porque yo, por ejemplo, uno diría, bueno, cuando, y Freud lo decía, el primer vínculo de un ser humano con otro es la identificación, ¿sí? La identificación precede al amor. Entonces, efectivamente, uno lo ve en los salones de clase, cuando un par de niñas se hacen amiguitas, la una empieza a hablar como la otra, se viste como la otra, toma gestos de la otra, porque es eso, la identificación implica asumir una imagen, implica que se asuma una imagen. Y entonces, pues la amiguita asume la imagen de la compañerita, asume su imagen, asume su tono de voz, se viste como ella. Bueno, ese es el primer indicio de identificación. Entonces yo pensaba que ahí el sujeto era, digamos así, la niña que se llama Gloria, ¿sí? Y su amiguita es María, con la que ella se identifica. Yo pensaba eso así. O sea, que yo pensaba el yo de María, el yo de Gloria era María, pero no, no. Lo que me está diciendo aquí Lacan con este esquema, él es, atención, despacio, tiene que situar un par tiene que situar dos en el orden de lo imaginario. Voy a volverlo a poner aquí como no es fácil, esto es ABC y es un ABC que no es fácil de entender. Aquí está. Entonces, para mí, por ejemplo, lo que aprendí con Uncigera, con estos dos, es que aquí es mucho más fácil captar cómo el yo es doble, ¿sí? Es que el yo es doble. Aquí, esta relación imaginaria, yo tengo que situar el yo del sujeto, ¿sí? Con quién se identifica y cuál es aquel semejante de este yo, de esta primera identificación. Uno no se puede contentar con pensar que el yo del sujeto es uno solo, lo tiene que pensar doble, doble. Voy a poner un caso, a ver si de pronto funciona, como para darnos cuenta de esa dimensión. Alguien decía que no le podía decir a su jefe lo que pensaba acerca de un asunto, ¿sí? En la oficina, de un asunto que había que tramitar en la oficina. Y ella sufría porque no se lo podía decir, ¿sí? Entonces ahí, ella sufría porque no se lo podía decir al jefe, es porque ella está en el lugar del sujeto, aquel que habla. Entonces cuando yo le pregunto, pero ¿por qué sabe ella que el jefe se enojaría si ella expresa su opinión sobre ese asunto? Me dice, porque una compañera de la oficina
una compañera de la oficina le hizo el comentario y él se puso furioso. Entonces yo creo que si ella, que si él le contestó a ella con esa furia porque le hizo ese comentario, entonces también me va a decir a mí lo mismo. Entonces fíjense que ahí tengo que ubicar los dos. De una, yo digo que la prima la prima es la amiga, ¿sí? Es la amiga porque es la amiga con la que ella se identifica. Si yo le digo a él lo mismo que mi amiga le dijo, él se va a enojar de tal manera que yo no quiero, entonces yo mejor me quedo callada. Así eso me dé dolor de estómago, así eso me saque de quicio, ¿cierto? Y entonces la pregunta sería, ¿quién es el A? Si la amiga ocupa el lugar de la prima, ¿quién ocupa el lugar del A en esa situación? Que no es ella, porque ella es el sujeto. ¿Quién sería? El jefe. Sería el jefe, porque ella se ve en el jefe. Ella se ve en el jefe, ¿sí? En la medida en que el jefe entra en una relación de oposición con la amiga, porque no están de acuerdo, ¿sí? Porque están en ese vínculo imaginario. Él la regañaría. Si él la regañó, es que yo vi que ella la regañó. O sea que si yo me pongo en el lugar de ella y le digo lo mismo, pues él me va a regañar a mí también. Y ahí él está en el lugar de A. Es es difícil entender esto, sobre todo porque uno siempre piensa lo imaginario como el otro uno solo, y no, son dos. Eso hay que pensarlo, porque este otro en el que ella se ve, este jefe, ella se identifica con ese jefe y es una identificación que ella desconoce, que ella no reconoce, pero es identificación en la medida en que ella se pone en el lugar de su amiga y su amiga como semejante está en oposición especular con el jefe, porque lo que va a generar es enojo, ¿sí? Es quién tiene la razón, quién manda, ¿sí? Y en ese quién manda, quién tiene la razón, está la relación de rivalidad. Entonces yo tengo que tenerla en cuenta. La de la pregunta por el super yo es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay que confundir, y eso lo va a insistir Lacan mucho, en el seminario uno lo insistía, es no confundir estos ideales, ¿sí? Que que van a marcar las identificaciones, ¿cierto? Yo quiero ser como. Recuerden que la relación de identificación siempre está en términos de alguien que, uno, empecemos por ese ABC que me parece importante. ¿Con quién me identifico? Yo me identifico con aquella persona que es como yo. Dos, que es como yo quisiera ser. Que es como yo alguna vez fui, tanto en su vertiente positiva como en su vertiente negativa. Por ejemplo, cojamos a Mendrugo. ¿Por qué? ¿A ustedes les parece raro? Mendrugo es un hombre honesto y su yo es un ladrón. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que su yo, aquel con el que se identifica, es Oncejera, que es un ladrón? Es justamente por eso, porque él es en relación negativa con su yo. Él no es un ladrón. Los ladrones son ellos, son Oncejera y Panarizo. Entonces hay que mirar esa dimensión siempre. La dimensión imaginaria está, pongámoslo aquí nuevamente, no importa, pero que nos quede claro, me parece importante,
que esta dimensión imaginaria, esto que estoy diciendo, ustedes se lo encuentran en los artículos que son la formación del yo y el estadio del espejo. O sea, eso es un ABC que uno debe tener siempre muy en cuenta. O en la agresividad en psicoanálisis, ¿sí? Cuando una amiguita le dice a la otra, bueno, yo fui profesora mucho tiempo, y entonces las rivalidades en séptimo grado, 12, 13 años, son impresionantes. Entonces llegaban y me decían, profe, es que esa niña me cae muy mal. Y yo, pero ¿por qué? Es que no me la soporto, no me pasa de aquí. Yo, pero ¿por qué? Cuando ella me dice eso, siguiendo a este Lacan, del estadio del espejo, de la relación imaginaria, entonces yo digo, ella tiene que estar muy capturada narcisísticamente por esta niña que odia tanto, ¿sí? Y que le cae tan mal. Entonces yo le pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué te cae tan mal? Y me dice, ay, es que es tan creída, mire, es tan creída. Ella, yo no. Cuando ella me dice, ella es muy creída, es porque la amiguita que es creída, ¿sí? Es todo lo contrario de del yo que ella se reconoce. La amiguita creída y ella no es creída. La amiguita es envidiosa, ella no es envidiosa. Todo eso está en el orden imaginario. Entonces, cuando yo le digo, bueno, ella es creída, pero vos no. Y eso como que la despertó. Y después me di cuenta que eran amigas. Es decir, se desalienó, ella estaba alienada, para utilizar también otros términos de Lacan. Ella estaba absolutamente alienada a su amiguita. En eso que ella alguna vez se reconoció, ella también era creída, o sea, tan creída como la otra, pero desconocía eso de sí misma, ¿sí? Ay, es que tan chismosa que es. Cuando a mí no me gustan las personas chismosas. Ese no del chisme que le supone al otro, que niega en ella misma, es un desconocimiento de su propia imagen, de su propio yo. Ella construyó su imagen de no chismosa, su imagen de no creída, su imagen de no envidiosa a partir de un otro que era envidioso, que era creído, ¿cierto? Que era envidioso, creído, y bueno, no me acuerdo el otro, todo lo negativo. Entonces, esta dimensión imaginaria es de mucho cuidado, porque siempre, entonces, lo hemos dicho, y en la identificación, la cuestión es, lo que se juega es ser o no ser, ser o no ser. Es decir, ser lo que nos identificamos con las identificaciones con quien es como nosotros, con quien es como nosotros quisiéramos ser, o con quien es como nosotros fuimos, en sus vertientes afirmativas y negativas, siempre afirmativas y negativas. Siempre la negativa, siempre el odio, el fastidio, el enojo con el otro, la rabia porque el otro es de alguna manera, es porque de alguna forma nosotros nos reconocemos, estamos alienados en él. Ahora, esto va a implicar que yo no quiero ser chismosa, no quiero ser envidiosa, no quiero ser pataletosa, ¿sí? Esto va a implicar una dimensión del ideal. Que constituye también parte del eje imaginario. Y de ahí es muy fácil que se desprenda el nivel del superyo, que es lo que usted señalaba, Diana, ¿cierto? Cuando Mercurio llega y le dice, bueno, te vas, ¿cierto?
Él es el que pone ahí la directriz, el imperativo, y ya lo vimos en la ocasión pasada. Si yo tengo ya señales del tono imperativo, de la vociferación, de algo de ese orden absolutamente absoluto, ya es el super yo. Y están en la misma línea, o sea, están en relación, pero no se confunden. ¿Por qué no se confunden? Porque como el super yo es una voz, este super yo está aquí en la relación imaginaria, pero en este eje diagonal que va hacia el inconsciente, porque es el sujeto que vocifera, es la dimensión del sujeto que establece una orden, pero que proviene de este cruce, de esta intersección entre el sujeto que habla y el ideal imaginario. Entonces, es muy fácil que de la dimensión imaginaria, en el caso de, por eso es que es lo que dice Lacan, es que lo de socia es singular. O sea, esto que hace Plauto es absolutamente, no se había hecho nunca, o sea, no se había reconocido. Y es que se da ese registro de este socia que entra como el yo, ¿cierto? Pero que ya nosotros con lo que sabemos se puede, Mercurio se desliza por el super yo, y eso también nos da ese, ese punto que es muy singular en la psicosis, y es que en la psicosis no hay gran otro, otra vez, y bueno, ya con esto, Satría, no terminamos, pero Ana, ya pero con ¿qué ¿Qué tal tal? esto si hoy no, pues no de pronto leemos podíamos Freud. no leer Freud como la otra vez? Pues sí, no sé si les parece, me parece que Listo, está interesante. y en la próxima leemos Freud, porque ya sí terminamos, sí, ya lo debemos terminar, Freud, que ya es la última, la de noviembre. Sí. Puedo, Ana Victoria, perdón, puedo preguntar algo. Claro que sí, sí, sí. Esa identificación del yo y el la prima se puede, digamos, jugar como alrededor del saber como objeto. Por ejemplo, cuando una persona le supone un saber al otro, ahí está como sujeto que no sabe frente al otro que sabe, ¿cierto? Frente al otro acá abajito, el rojito. Pero Mm. en el momento en que se da cuenta que el otro tampoco sabe, eso podría cambiar y quedar en relación de yo a yo, pues, de No, 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 A a no, prima. no, porque es la dimensión del saber, del creer y del decir, siempre es esta relación de S a mayúscula. La cuestión, lo que iba a explicar en la psicosis, eso en la neurosis, ¿cierto? Siempre es así. Por eso se supone que el analista está en esa posición de sujeto supuesto saber, pero es sujeto supuesto saber aquí, en ese. Ujú. Entonces la relación es ahí de sujeto a sujeto. El otro, el verdadero sujeto, el auténtico, es otra cosa, que es, yo los invito a que en estos 15 días hagan el ejercicio con el video de Jauja, ¿cierto? Porque realmente, este sujeto, este mendrugo, logra finalmente decir las palabras que le permiten encontrar su verdadero sujeto. Pero él no está suponiendo, la suposición de saber es en el nivel del sujeto, y hay una cosa, que en la neurosis este sujeto le supone al otro sujeto con el que está hablando, ¿sí? La relación de sujeto a sujeto, aquí tendríamos que poner otro sujeto, le supone un saber, ¿sí? Pero es distinto porque esto en la neurosis, en la psicosis, como no hay esta dimensión del gran otro, ¿sí?
y el sujeto está excluido. Esto es de mucho despacho, de mucho taller, de mucha clínica de reconocerlo. El sujeto está excluido porque no está la dimensión del tú. ¿Sí? En la psicosis ustedes han escuchado hablar que el sujeto habla de sí en tercera persona, porque la segunda persona, que es aquí donde se juega yo, tú, ¿sí? Está forcluida. Entonces, como no hay sujeto, ¿sí? Tampoco hay este gran otro, todo se juega en esta dimensión imaginaria. Y Lacan dice una cosa muy bella, dice cómo lo que hace el sujeto psicótico, porque también habla, aunque no sea la dimensión del inconsciente, de todas maneras hay sujeto porque habla, es que en la psicosis eh, el sujeto le pone en este lugar a la prima, ¿sí? Pone en el lugar del gran otro a la prima. Entonces, este a prima es objeto de todas sus sospechas, es aquel que lo persigue, es también aquel que le vocifera. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, esto nos da para mucho. A mí me da muchas ganas como de formar un taller clínico, no sé, una conversación clínica donde esto se pueda ver a partir de casos concretos, porque es que son muchos con los niños, con los grandes, ¿cierto? También casos que hay en la bibliografía, porque hay que tener mucho cuidado cómo presentamos los casos y cómo los conversamos, pero esto tiene que ser en términos de caso. Yo, después de ver el esquema L en la tierra de Jauja, quería hacer otro podcast con el esquema L en Plauto, en anfitrión, ¿cierto? Pero ahí estaríamos en el orden de la neurosis. Qué rico avanzar a los casos de psicosis. ¿Cómo se plantea esto desde este esquema? ¿Sí? ¿Qué es lo que no funciona aquí y cómo se reduce al otro? Entonces, este sujeto, ten mucho cuidado. Yo, cuando estoy en la relación de sujeto, cuando estoy hablando de yo y tú, cuando es un yo que se dirige a un tú. Por eso en la relación analítica, ¿cierto? Está el sujeto analizante que se dirige al sujeto analista en la segunda persona, ¿cierto? Pero cuando yo estoy hablando de lo imaginario, yo siempre estoy hablando de la tercera, ¿sí? En lo imaginario yo siempre estoy hablando del otro. La niña que decía, es que ella es muy creída, por eso me cae tan gorda, porque ella es muy creída. La amiguita es imaginaria, ¿sí? Porque no estaba en el diálogo entre ella y yo. Siempre la relación es siempre de un tercero, ¿sí? O la de la oficina. Yo sé que si le digo eso, él se va a enojar, porque, mire, yo sé, porque si le digo eso a él, tercera persona, ¿sí? Él se va a enojar. ¿Por qué? Ah, porque mi amiga, también tercera persona, ¿sí? Una vez le dijo algo así y él estalló en furia. Y mire que él Ajá. y ella son tercera persona, son imaginarios, están por fuera. Pero cuando la analizante me comentaba ese sufrimiento, ella se estaba dirigiendo a mí y estábamos en el plano del ese. Ella, doctora, usted tata, mire lo que me pasó, ¿cierto? Y yo le preguntaba, ¿y por qué? Estábamos en la relación yo-tú, que es imaginaria. Yo creo que eso lo puedo poner aquí. Yo y tú. Pero este otro es distinto. El tú no es el otro, ¿sí? Es distinto. Aquí va la próxima, traigo otro esquema que me indique que en lo simbólico lo que se juega es el yo y el tú. Una Tengo una reflexión, doctora. Dale. Sí, sí. Sí, una reflexión. Yo lo que estoy tratando, haciendo un gran esfuerzo, digamos, de llevar todo esto que estamos viendo al terreno del análisis, ¿no? Eso. Y que guarda relación con lo que usted dijo, que esto es una tabla de orientación.
para Ujú. poder navegar, digamos, porque en realidad la metáfora del navegante acá es justamente la que aplicaría. Es decir, esta sería una tabla para orientarnos y navegar dentro en el Exacto, análisis. Ahora yo tomé una palabra que dijo ahí la compañera de panel Diana, cuando dijo, estos dioses provocan desarreglo en la persona, provocan problemas, ¿no? Bueno, yo tomé eso y dije yo, cuando un sujeto llega al análisis, llega así desarreglado, ¿cierto? Y me preguntaba yo, ¿qué es lo que está desarreglado? Acá hay una cosa también con esto que Ujú. a medida que uno va profundizando la reflexión, tiene que tomar todo lo que, prácticamente casi todo lo que hemos leído en todos los seminarios de Lacan. No se puede de un solo punto de vista ver, sino que a medida que va profundizando va apareciendo una cosa, va apareciendo otra, Ujú. para que pueda ser comprendido eso. Sí. Ahora, está bien, llega un sujeto, como decía la compañera Diana, llega entonces conflictivo al análisis. Entonces yo me preguntaba aquí, ¿de qué conflicto estamos hablando? Y eso me llevó a los cordeles, ¿cierto? Al nudo Romeo, o sea, Mm. evidentemente ahí está desestabilizado, digamos, esa relación que tiene que haber entre los tres registros. Entonces yo pensaba, Sí. Ujú, ujú. ¿cuál es la función entonces del analista? De alguna manera está buscando en esa navegación estabilizar al sujeto, digamos, en esa relación que hay de sujeto a sujeto. Estabilizar, digamos, ese sujeto que llega a nosotros, digamos, desarreglado o lleno de problemas, ¿cierto? Comparándonos con los problemas que los dioses provocaban, como decía la colega. Sí, ahí la clave está, sí, ¿cuál es la función? En esta presentación que él hace del cuidado que hay que tener entre diferenciar lo imaginario y lo simbólico, Lacan decía que la intervención del analista se hace en el límite entre lo simbólico y lo imaginario. Y es algo que va a sostener después en el seminario 19, en una frontera. Ahí es donde se debe situar. ¿Y cuál es el objetivo? Que el sujeto que no sabe lo que dice finalmente termine sabiendo qué es lo que dice, es decir, que encuentre el verdadero sujeto. En otras palabras, que el malestar que llega que se manifiesta, o los síntomas, toda la inhibición, síntoma o angustia, tiene que ver muy esencialmente, por un lado, son problemas del sujeto con su propia palabra, porque no sabe lo que dice, porque se contradice, porque no se encuentra con él mismo. Ana Hay Victoria, días- discúlpeme que le interrumpa porque después se me va la idea. Es casi entonces el diálogo que Socia tuvo con Anfitrión, que es la problemática con su propia palabra, o sea, de no saber quién realmente es por toda esta novela, por así decirlo, y Anfitrión llega como que, no sé si de alguna manera como que a cuestionar esto. Sí, No sé sí, si sí. por ahí, no sé si por ahí va Claro, tratando de aterrizar, Silvia, exacto. Y usted trae lo que es el sujeto, el sujeto que no sabe lo que dice, y Lacan continúa, lo pueden ver en el video de La Tierra de Jauja. Lacan dice, el sujeto que no sabe lo que dice porque no sabe quién es. Y no sabe quién es porque está embolatado en este espejismo imaginario. Entonces, cuando el analista logra desalienar, trabajar sobre ese vínculo imaginario, por ejemplo, como dice con la niña esta, ¿sí? Ella es creída, pero vos no. Esto implica que ella se libera, se desaliena, se separa de esa relación imaginaria con este semejante y puede encontrar más fácilmente su verdadero dimensión subjetiva, que nunca se encuentra del todo. Lacan va a poner aquí desde un principio, lo van a ver en ese video de Jauja, dice, siempre queda aquí algo del orden de lo que no, de lo indecible. Aquí hay algo del orden, siempre queda algo que no se puede decir, pero el análisis va trabajando en despejar esta dimensión de lo inconsciente. Yo quería terminar hoy porque para la próxima, pues quería que termináramos de leer aquí con estos ejemplos. Voy rápido,
dejemos las otras preguntas para la próxima. Esto no lo vamos a abandonar tan fácilmente, es apasionante, es rico. Les digo que para mí ha sido una luz realmente en la clínica y seguramente tendremos ocasión de discutirlo a la luz de otros casos, de casos clínicos, no solamente literarios. Entonces, voy a seguir leyendo para poder ver lo del teatro chino, ¿sí? Dice, estos personajes actúan según, bueno, aquí está diciendo que los personajes en el teatro actúan según la tradición de la parte, o sea, como era el teatro en sus inicios, el personaje se habla a sí mismo, un poco como en Celestina también, se habla a sí mismo sin que el otro lo escuche, es pues una técnica de teatro. Y dice, me fue inevitable pensar en esto el otro día cuando asistí al teatro chino, donde lo que se lleva al grado supremo está en el gesto. Esa gente habla en chino, lo cual no les impide a ustedes quedar pasmados ante lo que les muestran. Durante más de 15 minutos, parece durar horas, dos personajes se desplazan sobre el mismo escenario, dándonos realmente la sensación de hallarse en dos espacios diferentes. Con acrobática destreza pasan literalmente el uno a través del otro. Estos seres se alcanzan una y otra vez con un gesto que no puede errar al adversario y sin embargo lo evita, pues éste se encuentra ya en otra parte. Tal demostración realmente sensacional sugiere el carácter, miren qué belleza la expresión que inventa Lacan aquí, espejimaginario del espacio, ¿cierto? Lo que es del yo es del espacio, lo que es del sujeto es del tiempo. Entonces, dice, tal demostración sugiere el carácter espejimaginario del espacio, es en relación con el otro, pero también nos pone frente a esta característica del plano simbólico, porque se cruzan, lo que decía Luis Bernardo ahora, como en el nudo Borromeo, hay intersecciones, también los hay en este esquema L, ¿cierto? Jamás hay encuentro que sea un choque, no se chocan, ¿sí? Se deslizan, pero no hay choque. Y dice aquí, para terminar con esto, algo de esta índole se produce en el drama, y especialmente la primera vez que interviene Socia en la escena clásica. Socia llega y se encuentra con Socia, ¿cierto? El Socia verdadero y el Socia Mercurio. Y Socia le pregunta, ¿quién anda ahí? Yo. ¿Yo? ¿Quién? Yo. Valor, Socia. Sigue Lacan. Se dice a sí mismo porque aquel de seguro es el verdadero y se inquieta. O sea, por eso es lo que decía Lacan. No sabe lo que dice porque no sabe quién es. ¿Sí? Por ejemplo, la chica esta de la oficina, ella no sabe si es el jefe o si es la amiga a la que el jefe regañó. Está alienada y a ellos dos. Y continúa el diálogo. ¿Cuál es tu condición? Dime, le dice Mercurio. Y Socia le contesta, ser hombre y hablar. Y dice Lacan, este es uno que no estuvo en los seminarios, pero que lleva su marca de fábrica. Continúa Lacan leyendo a Plaut. ¿Eres amo o criado? Según me venga en gana. Y dice Lacan, esto está sacado directamente de Plauto y es una linda definición del yo. ¿Quién soy? ¿Eres amo o criado? Según me venga en gana. Esto está sacado directamente de Plauto y es una linda definición del yo. La posición fundamental del yo frente a su imagen es, en efecto, esta inversibilidad inmediata de la posición de amo y criado. La chica de la oficina podía identificarse con el amo, que es su jefe, y con el criado, que es su amiga, ¿sí? Con el uno o con el otro, ¿sí? Y continúa, ¿a dónde se encaminan tus pasos? A donde se me antoja ir. Y la cosa sigue. Pues no me agrada, dice Mercurio. ¿Cuánto me complace? Dice el imbécil, el pobre Socia, dando naturalmente por descontado que recibirá una paliza y empezando a fanfarronear. Voy a dejar hasta ahí. Bueno, de paso les señalo que este texto confirma lo que les dije sobre el término fides, que es equivalente a palabra empeñada. Dice, creo en tu palabra. Hallarán igualmente en el texto latino al innobilis, al que no tiene nombre,
de hace un momento, el hombre sin nombre. Bueno, esto es el cruce con lo simbólico, pero me interesa subrayar hoy lo imaginario. En la próxima, si terminamos y si no ya el año entrante, trabajaremos ya anfitrión, porque nos falta ya incluir Almena, ver pues las cosas. Pero quería mostrarles las imágenes, ¿cierto? E invitarlos, estas imágenes, del teatro chino. Ay, sí, vean, aquí está lo del teatro chino. Vean aquí las imágenes del teatro chino. Aquí, miren, me encontré estas de estos personajes que son imaginarios, ¿cierto? Es el yo y el otro, el semejante. Aquí están de a dos, aquí ya son cuatro, se duplican como anfitrión y Almena, y Socia y Cleantis. Y están estas imágenes, voy a ver si logro dejar de compartir. Aquí está, es que quería mostrarles, yo creo que nos demos unos 5 minuticos, compartir pantalla, compartir sonido y compartir tú. Listo. No me va a dejar copiar. Van a ver cómo danzan y cómo se da la dimensión del espacio. Lo que se juega ahí es lo del espacio. Si logro. Es muy breve, es muy breve. Ana, yo creo que dejar de compartir porque ahí está la... ¿Qué tal? ¿Se escucha o no? ¿Se Es que ve? ahí está la pantalla de las diapositivas. Yo creo que le toca dejar de compartir Bueno, ya dejé de compartir. y ya Y le volver voy a a decir compartir. Ya compartir sonido. Teatro chino tradicional de Beijing, debe ser este. Eso. creo que sí. Ahí sí. Sí, pero no sé. Ah, sí, se escucha. Ahí sí. 1, 2 Sí. y... Esta que está en el centro es el yo. Y todas las otras son los semejantes. Para que lo pensemos así. Ya en la próxima entramos más en la dimensión del sujeto. Por ahora centrémonos en esta dinámica del imaginario. Vieron que la muchacha del centro, la que digo que es el yo, ella, mientras que ellas venían hacia la izquierda, ella iba hacia la derecha, ¿sí? Y ahora veamos cómo va a ser al contrario. Estas van hacia la derecha y ella viene a la izquierda. Ese es el movimiento imaginario, siempre, ¿sí? Ser o no ser. Véala. Ellas ya. Este es un yo que seguramente tiene su sujeto en el momento en que habla, ¿sí? Bueno, dejo de compartir aquí y ya no me queda sino invitarlos a, a los videos que les sugiero. Les sugiero entonces los videos de lecturas fundamentales de psicoanálisis, el encuentro de los socias en Plauto, que es la lectura de Waldir Pérez y de Jason Neira. Ellos están ahí en este diálogo, en este pedacito que leímos de Lacan. Ahí lo van a ver ustedes cuando llega y lo pone de patitas en la calle. Y esas respuestas insolentes de Socia, que va a hacer que Mercurio le dé palos, o sea, pero es que es palos. Bueno, hasta que por allá él promete algo y entonces ya Mercurio le dice que no le vuelve a pegar. Esa es la dimensión del pacto, ¿sí? Ahí es donde se cruza el pacto. Les recomiendo también el de La Tierra de Jauja, que ya les comenté, también está en lecturas fundamentales. Y
son 15 días, yo les voy a sugerir esto. Son unos cuentos infantiles, son de Janel Cannon, se llaman Verdi y Estela Luna. Los encuentran por internet, son bellísimos y todo ocurre en el nivel imaginario. Claro, está también la dimensión simbólica, la dimensión del sujeto que habla, pero ser o no ser, es ahí la cuestión. Son animalitos. Este Verdi es una serpiente que nace, está recién nacida, y cuando ve a las serpientes gordas y grandes colgadas de los árboles, es una pitón, dice que ya no quiere ser como ellas. Por eso les digo, ahí está, lo que no quiero ser qué quiero llegar a ser o no. Y la Luna es de un murciélago que cayó en el nido de unos pajaritos y la mamá pájara lo crió como si fuera pájaro. Entonces es un murciélago que no sabe que es murciélago. Y se da al final ese encontrar al verdadero sujeto. Se lo recomiendo, o sea, realmente que a veces hay cosas que están por ahí que valen la pena. Y que si se te animan a hacerlos, si se animan a hacer el esquema L de estos dos cuentos y lo quieren presentar en la próxima, rico, sería delicioso. Lo hacemos después de la lectura de Freud. Bueno, ahí estamos, instante de ver para ir comprendiendo estas cosas, porque no es fácil, pero entre todos las vamos aclarando. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. Por aquí están, en el chat. Sí. En el caso de ahora se podría